Esperando que se encuentren muy bien, voy a hacer esta pequeña clase para recordar la operatoria con logaritmos para poder desarrollar la guía PCU número 4, que trata estos mismos temas. Voy a comenzar con los objetivos. Primer objetivo es comprender la definición de logaritmo y sus distintos elementos. El segundo, establecer y comprender la relación entre logaritmo, potencia y raíz en el contexto de los números reales. Y el último es aplicar propiedades operatorias de logaritmos, adición, sustracción, cambio de base en la resolución de problemas. ¿Qué recordaremos hoy? Vamos a recordar la definición de logaritmo y sus propiedades y enseguida vamos a aplicar lo aprendido en ejercicios tipo PCU. Vamos a comenzar con la definición de logaritmo. Un logaritmo corresponde al exponente al cual se debe elevar una base para obtener el valor indicado en el argumento. Entonces las partes del logaritmo va a ser este número pequeño que está acá, va a ser la base, este número de acá va a ser el argumento. Entonces para calcular un logaritmo va a ser la base elevado a cierto número, me tiene que dar como resultado el argumento. ¿Cuál es la condición? La condición es que A, que es el argumento, y la base deben ser números reales y positivos. Además, la base debe ser distinto de 1. ¿Ya? Si el logaritmo no sale indicada su base, como en este caso, se asume que la base es 10. ¿Ya? La base 10 no se escribe. El logaritmo de la base es 1. En el caso que la base y el argumento sean iguales, ese logaritmo inmediatamente vale 1. ¿Ya? Y lo tercero es el logaritmo de la unidad es 0. Entonces, el logaritmo en cualquier base de la unidad me va a dar como resultado siempre 0. ¿Ya? Veamos ahora las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad es el logaritmo de un producto. Entonces, el logaritmo de un producto, si el argumento se puede descomponer en una multiplicación, luego yo puedo separar esa multiplicación como una suma de logaritmos, ¿ya? De esta forma. Pero no se puede separar, no va a ser igual separarlo en producto, y tampoco, si yo el argumento lo descompongo en una suma, tampoco va a ser correcto hacerlo de esta manera, ¿ya? La siguiente es logaritmo de una división. Va a pasar exactamente lo mismo si yo en el argumento lo puedo descomponer en una división, o hay aquí un cociente. Eso yo lo puedo separar en una resta de logaritmos, ¿ya? Con la misma base. Pero va a ser distinto, no va a ser igual a descomponer la división en una división de logaritmos. Eso no es correcto. Y tampoco la resta, descomponerla de esta forma, ¿ya? Tener cuidado ahí. La siguiente propiedad es logaritmo de una potencia. En este caso, el exponente de la potencia que está en el argumento va a pasar multiplicando el logaritmo, como aparece acá, sería n por el logaritmo. Y la otra propiedad sería logaritmo de una raíz. Al igual que el de la potencia, recuerde que toda raíz se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario. En este caso es raíz enésima de b. Entonces en este caso el exponente sería 1 partido por n y ese va a pasar multiplicando al logaritmo. Y la última propiedad sería la propiedad de cambio de base. Si tenemos logaritmo de a en base b, para cambiarlo a una nueva base, por ejemplo en la base n, nos va a quedar logaritmo de a, que en este caso va a ser el argumento original, en la base n, partido por logaritmo de b, que sería el logaritmo de la base antigua, logaritmo de b en la nueva base n, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar una expresión equivalente a la original, pero con distinta base. Ahora vamos a aplicar lo que aprendimos en algunos ejercicios PCU. Este ejercicio es del proceso de admisión 2013. Entonces vamos a ir viendo algunas de las propiedades. Logaritmo de la unidad
Recuerde que era 0, este logaritmo vale 0, lo vimos al principio. Y estos se pueden calcular. Aquí habría que hacerse la pregunta, ¿a cuánto debo elevar 2 para que me dé como resultado 16? En ese caso tiene que ser 4. Y acá, ¿a cuánto debo elevar 3 para que me dé resultado 27? En ese caso, 3. Entonces me va a quedar 0 menos 4 tercios. Y eso da como resultado menos 4 tercios. Alternativa A. Veamos la alternativa correcta. Alternativa A. Y la habilidad aquí era aplicar. ¿Ya? Estábamos aplicando las propiedades. Veamos el segundo ejercicio. Este es del proceso de admisión 2016. Veamos qué dice la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Recuerde que, como dije antes, la propiedad era en ambos sentidos. Entonces, esta suma yo la puedo agrupar en una multiplicación de los argumentos. En este caso sería 5 por 3. Logaritmo de 5 por 3 es 15. Entonces aquí debería haber sido logaritmo de 15. Entonces esta es incorrecta, es falsa. Acá, como vimos en las restricciones de las propiedades, yo esto no lo puedo dividir, ¿ya? No va a ser lo mismo. Entonces también es falsa. Y aquí me dicen que el logaritmo en base 2 de 16 es 8. Entonces, veamos si es correcta. 2 elevado a 8 no me va a dar 16. ¿Ya? Es incorrecta. Veamos la siguiente. Recuerde que el 7 yo lo puedo elevar a un tercio, ¿ya? Porque es raíz cúbica. Y ese un tercio va a pasar multiplicando el logaritmo. En este caso quería un tercio logaritmo de 7. Esta es correcta, según la propiedad. Entonces la alternativa correcta sería la D. Veamos. Alternativa D. Y la habilidad acá es comprensión. Ya, veamos el tercer ejemplo que dice logaritmo, entre paréntesis, a más b al cuadrado menos logaritmo, entre paréntesis, a más b. ¿Cómo podemos reducir esta expresión? Recuerde que si está al cuadrado en esta parte, eso quiere decir que se repite dos veces. Entonces sería logaritmo, entre paréntesis, a más b por, entre paréntesis, a más b. Y recuerde que se puede separar ese producto en la suma de dos logaritmos. Entonces nos va a quedar logaritmo de a más b más logaritmo de a más b menos logaritmo de a más b. Entonces, como van a ver, uno con suma y otro con resta, se pueden reducir. Y nos va a quedar logaritmo de a más b. En este caso sería alternativa E. Veamos. Alternativa E. Y el objetivo, o sea, la habilidad es aplicar. Ya, este ejercicio salió en el proceso de admisión 2009. Veamos el ejercicio 4. Dice, sean x e y números positivos, la expresión logaritmo, entre paréntesis, x elevado a 3 por y elevado a menos 2 es siempre igual a... Ya, veamos, ¿qué propiedad podemos ocupar acá para reducir? Recuerde que si hay un producto acá en el argumento, lo puedo separar en suma. Entonces nos va a quedar logaritmo de x elevado a 3 más logaritmo de y elevado a menos 2. Recuerde que si está elevado a 3, puede pasar multiplicando el logaritmo, nos quedaría 3 logaritmo de x más, y acá en este caso nos va a quedar menos 2 logaritmo de y. En este caso, la alternativa correcta sería la C. Nos quedaría escrito de esta manera. ¿Ya? ¿Por qué va a quedar con un menos? Porque acá, como se separaba en suma, y con el menos del exponente, va a quedar el signo menos. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta sería la C. Y la habilidad acá es aplicar. Este ejercicio es del proceso de admisión 2011.
¿Ya? Y con esto estaríamos concluyendo este pequeño resumen de las propiedades de los logaritmos. Ya vimos algunos ejercicios ya para recordar. Espero que les sirva y lo apliquen en la guía de ejercitación PSU número 4. Y con esto me despido. Que estén muy bien. Adiós.